Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches yo, pero espero que vosotros me veáis por el día. Eh, Bienvenidos a una nueva clase en vídeo del curso de historia. Preparad alguna hojita para escribir cosas y bueno, vamos allá con el tema de esta semana, que creo que es un tema muy interesante. Y ese tema es Al-Ándalus. Creo que vosotros sabéis lo que es Al-Ándalus, es la presencia islámica o musulmana en España desde el siglo octavo hasta el siglo XV, así que son muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Pensad que, aunque en la historia muchas veces se ha entendido como que la presencia musulmana en España no ha influido demasiado, en realidad es todo lo contrario, en mi opinión. Me estoy peinando, es que estoy al revés. Creo que es así. Vale. Realmente los musulmanes tuvieron una gran, gran influencia en España en cuestión de costumbres y de monumentos que nos han dejado, e incluso de muchas palabras. Por ejemplo, ojalá, que en árabe es inshallah, si Dios quiere, o, bueno, aceituna, que en árabe es seitón o seitún, y almohada, alféizar, muchísimas, muchísimas palabras y productos. Así que creo que entender bien lo que pasó en la Edad Media es algo que nos va a hacer bien como personas para entender nuestro país, ¿no? Un país que vivió durante mucho, mucho tiempo conviviendo árabes y cristianos, musulmanes y cristianos, y a veces luchando también, luchando durante siglos y siglos. Bueno, creo que sabéis un poco lo que es el Islam. El Islam nació en Arabia en el siglo VII y bueno, este es Mahoma, que es el profeta, y él se iba a meditar en la montaña y de repente le apareció un arcángel, el arcángel San Gabriel, que seguro que lo conocéis porque es el mismo que se le presentó a la Virgen María para decirle que iba a tener un niño de Dios. Y entonces el arcángel San Gabriel pues le fue contando cosas, en plan, tienes que contar a la gente esto, es que Dios quiere que la gente haga esto, y entonces pues Mahoma bajaba de la montaña y la gente decía, pero ¿qué es esto que está contando este hombre? Bueno, pues todo eso al final creó una de las religiones, escribió, todo lo que decía se escribió en un libro que se llama el Corán, y creó una de las religiones más importantes del mundo, el Islam. El Islam, como veis en este GIF, pues se desarrolló muy rápidamente. Esto es Arabia y este es el primer califa, el califa Omar, el segundo, Omar es este, perdón, y Uthman el tercero, y pues ya ha llegado hasta España. O sea, veis cómo se extendió muy, muy, muy rápidamente el Islam en el mundo. Cuando había llegado cerca de España, que es aquí, hasta aquí, habían llegado los árabes, eh, pues un personaje, Tarik, que es este, luchador árabe, pues dijo, ¿y por qué no cruzamos el estrecho y entramos en Europa? Y bueno, pues es lo que hicieron. Entonces, en el 711, es una fecha que tenéis que recordar, una fecha muy importante, eh, pues entraron en España y en un año, en 2 o 3 años, perdón, pues prácticamente fueron conquistando todo. ¿Veis? Prácticamente para el 720, estoy cambiando las fechas arriba, no sé si las vais viendo, ya habían conquistado prácticamente toda España. Fue muy rápido. Tenemos que pensar que las conquistas árabes eran tan rápidas porque no obligaban a la gente a convertirse al Islam. O sea, ellos dejaban que la gente tuviera sus costumbres, sus lenguas, y la gente, si se convertía, era porque realmente era más beneficioso para ellos. Tenían que pagar menos impuestos si eran musulmanes, pero nunca les obligaban. Y entonces los caudillos musulmanes lo que tenían era pues, buenos ejércitos, con lo cual controlaban a la población, y también tenían una cultura superior en aquella época. Entonces, cuando llegaron, pues trajeron muchos tipos de cultivo, el idioma, el árabe, ¿no? Y muchas formas de vida que vinieron bien a los españoles de aquella época, ¿no? A los hispano-visigodos. Bueno, aquí veis un poco las conquistas de Tarik, muy rápido.
La batalla de Guadalete en 1711 es una batalla que tenéis que recordar, muy importante. Y luego llegó hasta Toledo, que era la capital de los visigodos, y llegó hasta Zaragoza y hasta León, ciudades todas ellas muy, muy importantes. Bueno, entonces así se creó Al-Ándalus. Al-Ándalus era una provincia más del gran imperio de los musulmanes, el gran imperio omeya, ¿no? Que está aquí se corta, pero que podéis ver que llega hasta lo que ahora es Siria, que sería la capital en aquella época, Damasco, con esta gran mezquita, la gran mezquita de Damasco, que es impresionante, es donde vivía el califa. Califa significa como el líder, líder espiritual y líder político de los musulmanes. La cuestión es que por el 750, pues apareció este personaje, que no se ve muy bien aquí, Al-Safak, o derramador de sangre, eh, que, que de repente pues dijo que era un familiar del profeta y se cargó a toda la familia real de los califas e instauró una nueva familia real, que son los abasíes. Bueno, esto no es importante para nosotros, pero sí es importante porque el único que pudo escapar, este personaje, pues se fue a España. Huyó desde Damasco, donde habían matado a toda su familia, y dijo, ¿dónde me voy? Pues a Hispania, una provincia rica en aquella época en el mundo musulmán, ¿no? Y entonces cuando llegó, pues fundó, vamos a poner 750. Bueno, aquí veis que aparecen los cristianos, que de eso ya hablaremos, ¿no? Las luchas entre los cristianos y los musulmanes. Pero básicamente veis que aquí esto es todo de Omeya, del mismo califato. Y si vamos un poco al 760, vemos que de repente aparecen dos espacios diferentes. Aquí están los abasíes, los nuevos califas que van a gobernar desde Bagdad, y aquí está el emir de Córdoba. Emir es como un gobernador local, que sería Abderramán I, que se separa del resto para defender a su propia familia y crear un espacio al margen del resto del mundo musulmán. Y esa también va a ser la importancia de la Al-Ándalus, de la España musulmana, que vivirá un poco al margen del resto, en conexión, pero también al margen del resto del mundo islámico de aquella época, que el centro estaba pues en el actual Irak, en lo que ahora es Bagdad, ¿no? Sería la capital. Bueno, esta época pues es bastante interesante. Y vamos a resumir, porque claro, pasan muchísimas cosas, pero bueno, lo importante es que en el siglo X, ya hemos pasado muchos siglos de repente, ¿no? Veis que tampoco me estoy enrollando demasiado, pues aparece este personaje que es Abderramán III. A ver que ya sabéis entonces, Abderramán I es el que funda el Emirato independiente de Bagdad, y después su sucesor Abderramán III pues se proclama a sí mismo califa. Esto es muy fuerte. Un califa es un líder espiritual, es el máximo líder que existe en el mundo islámico. Ahora mismo no existe ningún califa, pero siempre lo otorga una persona que tiene gran poder político y religioso, porque el califa decide cosas religiosas también. Si es el que dirige el rezo en la gran mezquita de la capital, y puede escribir una cosa que es más fatua, que sería un documento religioso que, por ejemplo, pues puede declarar una guerra religiosa a otro país, ¿no? Una yihad. Bueno, en cualquier caso, Abderramán III pues sería un califa. Es una cosa un poco rara que nunca ha pasado en la historia del mundo islámico, es que haya varios califas. En aquella época había varios califas. Vamos a poner 916, ya el siglo X. Sería Emirato de Córdoba, un poquito más adelante. Emirato. Califato. Aquí aparece el Califato de Córdoba. Entonces, con la capital en Córdoba, que era la ciudad más grande de Europa en aquella época, tenía más de 1 millón de habitantes, era más grande que Londres, más grande que Roma. Córdoba era una ciudad en plena
efervescencia cultural. Pues él decide que es el califa y que no depende para nada de esa gente que vive en Bagdad, súper lejos y que no le puede controlar. Es un momento de gran esplendor, ¿eh? Para España, para la España musulmana. Uy, espera, me estoy liando un poco con las imágenes. Y bueno, aquí vemos pues la corte del califa, ¿no? Aquí está el califa, que sabéis que los musulmanes se sienten más que en sillas, pues en los divanes, ¿no? Está muy bien aquí con odaliscas que tocan y músicos y bueno, la verdad es que se lo deben de pasar bastante bien. Y bueno, pues es un califa bastante importante. Mm. Aquí, bueno, apuntad esto porque es importante para que entendáis un poco cómo era la organización política en el califato de Córdoba. El califa era el príncipe de los creyentes, tenía el poder religioso, político, militar y judicial, o sea, prácticamente todos los poderes que caían en él. Y luego había visires, que eran ministros, que es los que se reunían con él para tomar decisiones. Y luego había emires o valíes, que eran gobernadores provinciales. También existía el juez o cadí, ¿no? Que gobernaban con la ley islámica, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo sepáis, os lo voy a preguntar, ¿vale? Bueno, Abderramán III construyó esta maravilla que se llama Medina Azara, que está a las afueras de Córdoba. Si vais alguna vez a Córdoba, no os olvidéis de ir. A ver, es un poco triste porque es el palacio donde vivía el califa, pero ahora está en ruinas, entonces no queda mucho. Pero lo que se ha reconstruido, que es este salón, el Salón Rico, la verdad es que es impresionante. Veis todos estos arcos de herradura tan típicos del Islam, con estas decoraciones. Bueno, realmente estos capiteles a mí me parecen preciosos. Me encantaría tener un capitel de estos en mi casa. Si alguien me lo quiere regalar, pues le aprobaría para siempre. Lo que pasa es que no creo que tengáis tanto dinero como para conseguir uno. Y también, bueno, es uno de los grandes constructores de la Mezquita de Córdoba, que es el gran monumento islámico en España que todavía existe y que os recomiendo que vayáis porque es una maravilla y es una mezquita gigante, claro. Córdoba, al ser una capital califal, pues tenía que tener una gran mezquita, ¿no?